Buenas tardes, bienvenidos al canal de YouTube de la Sociedad Química de México. Hoy tenemos una mesa de diálogo sobre innovación. Las mesas de diálogo de la Sociedad Química de México tienen como objetivo que los químicos reflexionemos sobre la química, sobre nuestra actividad y sobre nosotros mismos. Lo que queremos hacer es crear espacios para que nosotros podamos dialogar sobre nuestro quehacer. En esta oportunidad tenemos a 3 invitados, todos expertos en innovación, en relación con la industria y en desarrollar una química aplicada. Tenemos a la doctora Isabel Sainz, al doctor Jorge Manuel Vázquez y a la doctora Julieta Torres González. Voy a hacer una presentación de ellos y después voy a hacer una pequeña editorial sobre la idea de dónde surgió la necesidad de hacer una mesa sobre innovación. La doctora Isabel Sainz es la directora del Centro de Investigación de Polímeros de la empresa PPG Comex desde el 2021 y realizó sus estudios de licenciatura y doctorado en química en la Facultad de Química de San Sebastián, en el País Vasco. Lleva más de 24 años trabajando en el área de ciencia y tecnología de la empresa PPG Comex Latinoamérica, creando valor para la compañía a través del desarrollo y optimización de tecnología de productos y procesos competitivos que presentan soluciones innovadoras de alto impacto y amigables con el medio ambiente. Durante los últimos años ha liderado grupos multidisciplinarios de diferentes áreas que realizan síntesis, caracterización de formulaciones de pintura y ciencia aplicada, promoviendo una cultura de innovación en la empresa y generando tecnología tanto en México como en otras regiones. Ha promovido la innovación abierta y coordinado durante muchos años colaboraciones con diferentes instituciones, tanto nacionales como internacionales. Muchas gracias por su presencia, doctora Isabel Sainz. También tenemos a la doctora Julieta Torres González, que es directora general del Centro de Investigación en Química Aplicada SICA, que está en Saltillo, ¿verdad? Sí. La doctora Julieta es física por la UNAM y posee una vasta experiencia en investigación, docencia, dirección, gestión y toma de decisiones de los sectores humanístico, científico, tecnológico y de innovación. Se ha desempeñado como investigadora y ha sido responsable de proyectos en tratamiento y modificación de superficies a partir de procesos electrolíticos y de conversión. Es doctora en Ciencia e Ingeniería de Materiales por la Escuela Nacional Superior de Minas de San Etienne y actualmente es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Además, se incorporó en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, CIDETEC, en el 2004, siendo la primera mujer investigadora en la institución y también nombrada directora general en el 2018. Ha impulsado la investigación con el sector productivo a través del desarrollo de proyectos con empresas como Messier, Safran y Bombardier Aerospace. Y ha realizado el impulso hacia con concursos sobre tratamiento de superficies y recubrimientos con otras empresas. Durante su trayectoria, la doctora Torres ha podido combinar de forma equilibrada las diferentes áreas de desarrollo, investigación, docencia, divulgación, desarrollo tecnológico y las responsabilidades de dirección, gestión y administración. Todo ello le ha permitido adquirir una experiencia en el manejo de asuntos institucionales, planeación y toma de decisiones. Le agradecemos mucho a la doctora Julieta Torres González su presencia y finalmente les presento al doctor Jorge Vázquez Ramos. Él es químico farmacéutico por la UNAM, es doctor en bioquímica microbiana por la Universidad de Oxford, es profesor titular C de la Facultad de Química y también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido coordinador del posgrado en Ciencias Bioquímicas y secretario académico de investigación y posgrado de la Facultad de Química, de la que también fue director por 2 periodos consecutivos. Cuenta con una experiencia de más de 40 años, donde ha impartido diversas materias en el área de bioquímica, biología genética, biología molecular, y también materias en el posgrado, como temas selectos de biología molecular o ciclo celular.
Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Mexicana de Farmacia, de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, de la que fue presidente, y de la American Society of Plant Biology e International Science Society. Ha publicado más de 70 artículos y capítulos de libro. Ha graduado 17 alumnos de licenciatura, 29 de maestría y 11 de doctorado, y actualmente ocupa el cargo de coordinador de vinculación y transferencia tecnológica de la UNAM. Muchas gracias, doctor Jorge Vázquez, por estar aquí. Bueno, la idea de la mesa es que si uno ve los números de innovación en México y los compara contra los números de la OCDE, uno puede ver que hay 3 países que llaman la atención: México, Colombia y Brasil. Mientras que en el resto de los países de la OCDE, la inversión en innovación por las empresas es 2 veces la que hace el gobierno. En el caso de Brasil es casi igual la cantidad de recursos que invierte la iniciativa privada y el gobierno, mientras que en Colombia y en México es al revés. Es poco lo que invierte el gobierno, pero es mucho menos lo que invierte la industria. Y entonces surge la pregunta de cómo aumentar la innovación en México y cómo aumentar las relaciones entre la gente que realiza investigación y la gente que desarrolla los productos que demanda la población. A mí me gusta utilizar una analogía y creo que es lo que pasa en México, aunque los panelistas que son expertos me dirán si eso es verdad. Supongamos que nosotros queremos generar una innovación en la industria gastronómica de los tacos y ponemos a la cadena productiva que tiene que ver con esa industria, los 2 extremos de esa cadena, los productores de maíz y los restauranteros de los tacos, y los ponemos juntos y que empiecen a hablar entre ellos. El problema es que están tan lejos en la cadena productiva que difícilmente van a generar una inercia para generar una innovación, porque faltan, digamos, al menos 2 eslabones, que serían los molinos y las tortillerías. Lo que yo creo que estamos haciendo en México es subir a los extremos, a la ciencia súper básica, con las industrias que dan productos directos al consumidor, y no tenemos algo que una en medio. El problema es que como que tenemos un acantilado, una brecha en medio que cubrir. Recientemente salió un estudio donde se analiza la innovación en Estados Unidos y sobre todo con este boom tecnológico que tenemos ahorita de inteligencia artificial y de robótica y celdas solares y electrificación de la movilidad. Ellos encuentran que es muy parecido a lo que pasaba en el siglo pasado a principios con Ford y con otras compañías, donde la innovación es realmente en las empresas. La interacción con las universidades de esas empresas es obtener personas altamente calificadas. Pero a diferencia de ese tiempo con Ford, lo que está pasando ahorita en Estados Unidos es que estas nuevas empresas, esas empresas tecnológicas, están teniendo una competencia muy amplia con las empresas gestionadas e incubadas en las universidades, las startups. Y ahí es donde está creciendo, digamos, la innovación en este punto. ¿Qué es lo que está pasando en México? ¿Cómo podemos hacer que México se parezca más a otros países de la OCDE, que encuentre su propio camino, que encuentre su propia manera de generar innovación, sobre todo ahora que tenemos este fenómeno de relocalización de empresas y que se van a poner aquí en México? Pues es lo que queremos resolver en esta mesa. Queremos platicar con los expertos y para eso pues tenemos 4 preguntas. Cada una de estas preguntas es una guía y esta guía pues nos va a servir solamente como para iniciar una discusión. Es totalmente informal y lo que nos importa es que el público y que nosotros tengamos una rica experiencia de introspección en este ámbito de la química. Pues vamos a la pregunta número 1. ¿Cómo evalúa el estado de la innovación en química en México?
Pues empezamos en orden alfabético. Entonces, doctora Sainz. Sí, hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero pues agradecer tanto al doctor Fernando Cortés como a la Sociedad de Química de México el haberme dado la oportunidad de estar en este foro. La verdad es un honor estar junto al doctor Vázquez y a la doctora Torres en este panel. Estoy muy contenta y también estoy motivada por poder compartir con ustedes la visión de esta innovación de química en México desde un punto de vista de un centro de investigación en química dentro de una industria privada, ¿no? Espero que mis comentarios pues, sean buenos para todos y puedan ayudarnos. Con esta pregunta estuve buscando información al respecto y como comentaban, veo que en el 2023 México fue reconocido como el tercer país con mayor innovación en Latinoamérica, después de Brasil y Chile, y estamos en una posición 58 a nivel mundial, dentro de lo que son 132 economías, ¿no? Entonces, si nos ponemos a ver un poquito cómo vamos, pues creo que ha ido avanzando la parte de innovación. Sin embargo, todavía, bueno, incluso creo que a nivel de conocimiento, hay muchas instituciones que están en un nivel ranqueadas muy alta, pero todavía tenemos muchos desafíos y muchos retos que hacer para poder convertir ese potencial de innovación en beneficios, ¿no?, tangibles y poder llegar a los grados de innovación que tienen países como Suiza, Suecia, está ahí también Estados Unidos, el Reino Unido y también Singapur, que están en los niveles más altos, ¿no? Entonces, viendo toda esta situación, pues yo quería ver también o hacerles ver un poco las áreas de oportunidad que tenemos dentro de México, y la primera de ellas, pues yo pongo la parte del presupuesto, ¿no? Comentabas también, el doctor Fernando Cortés comentaba el tema del gasto de investigación y desarrollo. Actualmente en México es alrededor de 0.3% del Producto Interno Bruto, y viendo estos países que están en un nivel mayor de la parte de innovación, pues estamos hablando de alrededor de 3% en muchos de los países. Incluso está también la República de Corea con alrededor de un 4.3%, y tenemos pues otros niveles como Japón también de 3.5%, ¿no? Entonces, cuando vemos que se está invirtiendo muy poquito en la parte de investigación y desarrollo, pues tenemos que ver cómo podemos, desde la parte de las empresas y de la parte del gobierno, cómo podemos unirnos para poder invertir más, ¿no? Y quizá llegar no tanto a los niveles que vemos en estos países, pero quizá poderlo subir a pues alrededor de 0.8, 1%, quizá poniendo el 50% tanto de la empresa como el gobierno, o ver cómo nos podemos ayudar para poder incrementar, porque de otra forma pues va a estar complicado el poder desarrollar pues estas nuevas tecnologías y productos, ¿no? Otro tema importante, creo, como área de oportunidad es generar incentivos fiscales dentro de las empresas, tanto en las medianas, en las chicas, medianas y largas empresas, poder tener estos incentivos que nos ayuden a que las empresas podamos invertir en riesgo en estas innovaciones para poder también ir produciendo nuevos productos, ¿no? También creo importante el fortalecer las universidades y los centros públicos, las instituciones, tanto en infraestructura como en capacidad para poder desarrollar estas innovaciones, y focalizarse en lo que son proyectos prioritarios y estratégicos que quizá tengamos que revisar cuáles son los importantes dentro de las necesidades de México, ¿no? Tenemos el cambio climático, la sustentabilidad, tenemos el tema del agua, la energía, todo lo que es salud. Entonces, podernos focalizar en estos temas prioritarios y generar proyectos con rendimiento de cuentas y resultados específicos. Otro tema importante es la cuestión de pasar de conocimiento al tema de innovación. ¿Cuál es el impacto, la aplicación y la generación de valor de este conocimiento que se están generando en las instituciones y también en los centros privados, ¿no? Nosotros, digo, como centro de investigación dentro de la empresa, hemos tenido muchos cuestionamientos en este tema y hemos tratado en los últimos años de poder conectar
directamente con la aplicación, con el mercado, con lo que son los clientes y cómo solucionamos los problemas y cómo generamos ese conocimiento, esa investigación directamente aplicada y muy focalizada en estas soluciones, ¿no? Y hablamos también de generar problemas que incentiven la colaboración universidad-empresa y generar ecosistemas de innovación, que nos conozcamos, que nos juntemos, que colaboremos juntos, ¿no? Para nosotros como empresa, por el tema de la innovación, es un driver principal porque es una manera de generar valor agregado y diferenciación con respecto a los competidores y respecto al resto de las empresas. Y nosotros tenemos grandes retos que por parte de la química es realmente importante y todos tenemos un grado de responsabilidad y un grado de compromiso para poder solucionar. Está el tema de la sustentabilidad, como comentaba anteriormente, no solamente son productos que vengan bio-based, ¿no? Con materiales basados en bio, procesos más sustentables, la parte del ahorro de energía, la parte del ahorro del agua, reciclado de materiales, qué pasa con la parte del ambiental, ¿no? O sea, tenemos ahí un reto enorme, también con materiales con mayor durabilidad, mayores temas de funcionalidad y, como comentaban, toda la parte de la inteligencia artificial y el data science. Entonces, unas grandes oportunidades para todo el mundo de la química para podernos juntos poder trabajar y solucionar y ver cómo aprovechar todas estas oportunidades. Y por último, el tema de promover la educación que incentive la innovación y la creatividad de los estudiantes, ¿no? Creo que es importante que las instituciones, las universidades, tengan este tipo de capacitación para los estudiantes. El otro día estaba comentando en la parte de, por ejemplo, la UAM Iztapalapa está generando un concurso entre los estudiantes que promueva el que haya ideas nuevas que después pues, se reconozcan, y creo que es algo muy, muy importante que tenemos que empezar a hacer tanto en las empresas como en todas las instituciones y la parte de las universidades, ¿no? Tener asignaturas también directamente con innovación y creatividad, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora Sáenz. Doctora Torres. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo coincido plenamente con la doctora Isabel. Nosotros desde un centro de investigación público como es el SICA, también tenemos muchos retos, vemos los desafíos de la misma manera. Los centros públicos de investigación, la vocación que tenemos pues es hacer ciencia aplicada. Si bien tenemos una componente de ciencia básica, nuestra vocación es la ciencia aplicada, ¿no? Y pues una relación más estrecha con los problemas de la industria. CICAT ya tiene una larga historia de colaboración con empresas, en particular sí tenemos colaboración con PPG. Y coincido plenamente, creo que hay que enfocarnos, bueno, déjenme ir punto por punto. El tema de los presupuestos creo que es algo sumamente importante, efectivamente, creo que deberíamos poder buscar un frente común entre la industria, los centros de investigación para tener pues este presupuesto que a nivel federal, a nivel país, que yo creo que es importante que lo tengamos. Este porcentaje con respecto al PIB nacional creo que debería ser una de las prioridades a nivel gobierno. Desde nuestro punto, los centros de investigación pues tenemos una infraestructura muy desarrollada, tenemos mucha infraestructura, pero de repente ya también resulta que empieza a ser obsoleta. Entonces, para competir, para resolver las problemáticas de la industria, pues de repente empezamos a quedarnos un poco rezagados, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos las capacidades, pero sí vemos, por ejemplo, que los equipamientos que podemos tener, pues ya tienen algunos años de vida, ¿no? Y la industria que puede tener equipamientos, pues ahora tiene equipamientos de última generación. Entonces empezamos a estar en cierto desnivel. En el tema de los proyectos, creo que también es muy importante que podamos hacer sinergia para resolver estos proyectos, estas prioridades a nivel país. Y yo creo que aquí hay dos temas que podemos separar en dos bloques.
Por un lado son los temas del país, el tema energético, cambio climático, energía, etcétera. Y por el otro lado también son los temas propios del sector productivo. Tienen temas muy particulares en donde podemos sí aprovechar esta sinergia para resolver esos problemas. Entonces yo lo veo como dos grandes bloques. Pero también veo por ahí tenemos una brecha también que solventar. El tema de las velocidades con las que va la industria, el tema de las velocidades con las que vamos los investigadores, los centros de investigación. El tema del lenguaje que también de repente se habla, parece que no hablamos de lo mismo, pero hablamos con palabras diferentes y eso pues también nos hace una separación. Entonces yo creo que podemos encontrar por ahí términos, puntos en común, intermedios, donde nos permitan acercarnos. Otro de los desafíos es que también durante muchos años, una de las dinámicas que hemos venido haciendo es que como centros de investigación siempre vamos y les decimos, tengo todo esto, ¿en qué te puedo ayudar? Y para mí es también haciendo una analogía, es tengo todo este pastel ¿y qué quieres con el pastel? Pues sí, pero pues no se va uno a comer todo el pastel. Entonces, tenemos también que escuchar esas necesidades muy particulares para con lo que yo tengo, entonces pueda contribuir a resolver esas problemáticas. En el tema de la educación, en particular con nosotros, en el centro, lo que hemos estado tratando de hacer con nuestros estudiantes es pues darles esas herramientas en los temas de innovación, en los temas de emprender, porque es importante para los estudiantes, ¿no? Pero tampoco es tan evidente. ¿Por qué? Porque por un lado debemos de contribuir a esa formación rigurosa como posgrados. Nosotros tenemos las maestrías y el doctorado, que a esa especialización pues debemos contribuir al conocimiento profundo de los fenómenos. Pero también tenemos que darle a los estudiantes pues esas nuevas herramientas, esos nuevos panoramas, pues para que ellos de alguna manera tomen una decisión de si irse por una investigación básica, fundamental, o que puedan tener la posibilidad y los conocimientos, por lo menos de base, que les permitan abrirse en esas ramas de poder en algún momento querer hacer una empresa, por ejemplo, ¿no? O conocer simplemente más el campo del sector productivo. Entonces, de manera general, creo que hay muchos campos en donde tenemos esa innovación, si me permiten, una innovación de base, que tenemos que ir construyendo en conjunto. Yo creo que cuando podemos hacer una colaboración de inicio con el sector productivo, con las empresas, ir de la mano, yo creo que es la mejor sinergia que podemos hacer en este acercamiento, porque además, si bien la ciencia, por definición, debe de solventar las problemáticas de la sociedad, el beneficio, el bienestar de la sociedad a través de los desarrollos de la ciencia, pues tenemos mucho que acercarnos, ¿no? Para poder aterrizarlo y llegar a un objetivo en común y poder concretar estas soluciones, estas alternativas que es en beneficio del país, por donde le quiera que le veamos, ya sea con la contribución tal vez a una sociedad más directa que al momento todavía no se refleja como esperamos, como quisiéramos, pero también con respecto al sector productivo, porque eso también es generación de empleos, eso es poner a las empresas en un nivel competitivo, y bueno, pues todos formamos parte de un ecosistema que debemos de contribuir y fortalecerlo. Por el momento es con lo que yo puedo contribuir para empezar la discusión. Sí, gracias, doctora Torres. Doctor Vázquez. Muchas gracias, Fernando, por la invitación a la Sociedad Química de México. Yo estoy de acuerdo con lo mencionado ya por Isabel y por Julieta. No voy a abundar mucho más en eso. Yo sí quiero empezar diciendo que la innovación florece solamente si los ambientes son competitivos, en un ambiente competitivo. Si no existe esto, no existe la innovación. La innovación se da cuando hay un buen juego en el comercio, en la producción, y hay ganancias. Esto impulsa
la innovación, o sea, la capacidad de innovar. La innovación no es inventar. La innovación no es desarrollar. Es conjuntar factores, cosas, conocimientos que se tienen para la creación de algo novedoso que puede ser utilizado por la sociedad y que cubre una necesidad de la sociedad, o bien la sociedad se hace de esa necesidad, se la crean. Y muchos son los ejemplos de innovaciones en los que la sociedad ni lo necesitaba, ni lo sabía, ni lo veía, pero ahora lo quiere. Ese es el punto importante de la innovación. Y ante la pregunta de cómo estamos en la innovación en México y en química, yo diría muy por debajo de donde debiéramos, muy por debajo, porque no existe el ambiente competitivo. Para que exista este ambiente competitivo tiene que haber un acercamiento entre empresas, universidades y academia en general, pero fundamental, el Estado. Si el Estado no propicia el acercamiento, no solamente con fondos, sino con políticas, o con políticas buenas viendo hacia futuro y fondos suficientes para que las universidades puedan acercarse a las empresas con las ideas que se desarrollan en las universidades y a las empresas, como ya se dijo, con estímulos fiscales, no va a pasar nunca nada. Yo creo que los datos que mostró Isabel, que dicen que nosotros somos en Latinoamérica un país que sí innova, esa innovación, si es innovación, por cierto, si lo es, mucho lo hace la iniciativa privada y no necesariamente con el concurso de las universidades. En algunos momentos del desarrollo de nuestro país ha habido intención de ese acercamiento, ha habido realmente estímulos fiscales, copiando, por cierto, el modelo español de los 2000, pero se canceló y ya no ha habido más esfuerzo, ni más apoyo, ni es más, ni entendimiento de por qué apoyar. La innovación no es un concepto que permee a la sociedad y, por desgracia, pareciera que tampoco permea en los sectores oficiales. ¿Qué hacen las universidades en cuanto a innovación? Pues lo que pueden, pero no demasiado. A ver, la UNAM patenta mucho, tiene muchas patentes. En los últimos 6 años, por ejemplo, la UNAM ha ingresado 183 patentes, de las cuales 127 fueron de química. Pero concedidas en ese mismo periodo fueron 318 patentes concedidas y 225 fueron de química. Claro, pareciera ilógico que se sometieron 100 y tantas y se concedieron 300 y tantas, pero los tiempos de patentamiento son por muchos años. Pero aquí el punto importante es que andamos en el 70% de patentes en la UNAM que tienen que ver con áreas químicas, no necesariamente química. La química tiene enormes bifurcaciones, ramificaciones con muchas áreas del conocimiento, y entonces considerando todas esas áreas del conocimiento, hay mucho trabajo en química, mucho trabajo acumulado, mucha información, excelentes publicaciones y muchas patentes. Aquí si me preguntan qué pasa con esas patentes, particularmente en el área de la química, pues ahí están muy bien. Han servido para crear currículum, pero no han sido transferidas en su enorme mayoría, en su enormísima mayoría, no son transferidas. Una patente no es una innovación, necesariamente. Y en todo caso se vuelve una innovación o algo útil cuando se transfiere y causa un valor, crea beneficios. Bueno, pues ahí están las patentes escondiditas, guardaditas y no se utilizan. Es pues fundamental a la pregunta de el estado de la innovación en México en química o en cualquier área, crear el ambiente propicio. Alguien mencionó el ecosistema, palabra que no me gusta mucho porque no tiene nada de eco, o podrá tener un cacho de eco, pero al sistema de visión de un país en cuanto a por qué innovar y qué beneficios deja innovar. Cuando se entienda a cabalidad qué beneficios deja innovar, esto va a cambiar la naturaleza del país. Acabo de estar ayer en una reunión con la Universidad de Guangdong, en China, y obviamente todo lo que pasa en China es centralizado. Pero bueno, la cantidad de dinero que está metiendo a esta universidad del Estado es bestial
y tienen grandes centros de investigación dedicados a crear innovación, porque crean la competitividad con las empresas requeridas para que esa ciencia que se produzca también valor a través de la innovación. Entonces, mi respuesta en concreto es, necesitamos en México muchísimo más y mucho más entendimiento para que en México pueda haber real innovación. Muchas gracias, doctor Vázquez. Déjenme romper la secuencia de las preguntas, nada más para meter dos. ¿Todo es dinero? O sea, ¿todo lo que necesita México para innovar es más inversión o solamente es un ingrediente y lo que necesitamos es una mejor organización? Es decir, que si el dinero y la mayor inversión va a resolver el problema de generar nuevas empresas o resolver las necesidades, ese es un punto. Y la otra es sobre qué hacer la innovación, sobre las necesidades actuales de las empresas, sobre las necesidades del país. ¿Cuál es la guía para hacer la innovación? Porque si nos basamos en las necesidades actuales de las empresas, pues ellos tienen, digamos que, unas necesidades de un tamaño, ¿no? Y a lo mejor se pueden resolver fácilmente, pero las del país son diferentes. ¿Qué opinan? Si quieren, vamos de atrás para adelante. Primero al doctor Vázquez y después la doctora Torres y después la doctora Sánchez. Ok. A ver, la innovación depende de la competitividad y la competitividad depende de dinero. Pero todo eso puede conjuntarse si hay una política científica del Estado y, por supuesto, una política del Estado hacia el establecimiento de industrias y desarrollo de industrias. O sea, ¿se requiere dinero? Necesariamente, sí, a fuerzas, porque si no, no hay competitividad. Pero eso se puede procurar. El Estado es responsable de procurarlo, sobre todo porque evidentemente trae bienestar. La competitividad crea nuevas ideas, nuevos desarrollos, nuevo comercio, más inversión. Las empresas crecen, compiten, ganan, invierten. Todo eso tiene que darse. Las empresas tienen que darse cuenta que las universidades les pueden ser útiles para crear la innovación y las universidades requieren de los recursos económicos que dan las empresas y el Estado puede dar menos o más recursos económicos, pero sí puede propiciar el ambiente adecuado. Entonces, la respuesta fácil es sí, pero no es lo único. La siguiente es la comunicación. Si las empresas no saben comunicarse con el sector académico, si el sector académico no sabe comunicarse con las empresas y el gobierno no existe, no hay nada. Entonces, una cosa muy importante es cómo acercarnos y tener confianza, cómo crear ese ambiente de confianza en ambas partes, propiciado por un ambiente de gobierno de país adecuado. Esto tiene que ser necesariamente un revolvente. Ahora sí, las empresas tienen que saber que donde tienen que competir es en el país. Si van a traer todo del extranjero, si van a utilizar solo las cosas del extranjero, o si no invierten en México porque todo se lo hacen en el extranjero, no hay ni competitividad, ni innovación, ni creación de conocimiento, o será limitado. Entonces, hay una responsabilidad de la industria nacional de hacer las cosas en México, para México, pro México, y que las venda al extranjero, pues ahí está el gran negocio. Pero para eso sí tiene que saber innovar, para que lo que innova sea útil para la sociedad en su conjunto, en plural. Perfecto. Doctora Torres. Sí, me gusta mucho lo que comenta Jorge, porque sí, yo coincido. Uno de los temas es que la industria pues lo hace en el extranjero y entonces de alguna manera porque dice que en México no encuentra su cadena productiva, porque resulta que allá es donde se hacen las grandes líneas y aquí nada más se viene a manufacturar. Entonces, eso lo tendríamos que cambiar. Y efectivamente eso tendría que ver con una política pública para el desarrollo aquí en el país y que fomentara esa colaboración más seria, más cercana entre la academia y la industria. Ese acercamiento
como centros de investigación, desde nuestra parte, siempre ha sido una problemática. Por lo que ya se había comentado, el tema del lenguaje, el tema de los tiempos, cómo desarrollamos, siempre tenemos por ahí una barrera. Pero también el tema de confianza también es muy importante. Y desde nuestra experiencia, lo que les puedo comentar es que de repente nos dicen, bueno, ¿y qué tienes hecho o ya hecho para que yo lo pueda ver? Y de repente, pues caemos en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque si bien tanto universidades como los centros de investigación desarrollamos cosas, tenemos nuevas ideas, pero no somos producción. Podemos desarrollar de repente prototipos de alguna manera, pero de repente nos preguntan, bueno, ¿ya dónde lo tienes produciendo? ¿Cuántos prototipos tienes? Espérame, o sea, también, ahí es cuando yo digo esta brecha de tú le bajas, yo le subo, porque si no, nunca vamos a poder colaborar. También hay un tema del riesgo compartido, ¿no? Para poder llegar a estos puntos que yo creo que para todos es el ideal, esa comunicación, esa colaboración conjunta. De ambas partes hay un riesgo. En algunas de las experiencias con algunas empresas nos dicen otra vez, sí, pero si tú lo tienes resuelto en 2 meses, 4 meses, sí. A lo mejor se puede, necesitamos otra vez el tema de dinero, los presupuestos, en fin, hay un ciclo que de repente se vuelve muy problemático. Y otra vez es un tema también de entender del otro lado. Y hay otro tema que también me gustaría poner sobre la mesa. Como centros de investigación públicos tenemos una normativa que cumplir. Y esto ya también de repente nos pone en una cierta desventaja. La normativa puede ser muy pesada por los tiempos, porque ahora resulta que tengo licitaciones, porque ahora resulta que tengo una ley de adquisiciones, etcétera. Entonces, no es lo mismo que la empresa dice, pues yo ahorita lo compro. Entonces, hay parte de comprensión en ambas partes. Y también entender hasta dónde están nuestros límites, como la parte académica, hasta dónde voy a llegar, porque de repente también queremos decir, sí, lo puedo hacer todo, cuando de repente tampoco es cierto. Entonces, hay una parte de mucha conciencia, de mucho acercamiento, pues de hablar realmente hasta dónde podemos llegar. Y yo creo que una de las partes básicas es esta confianza, riesgo compartido en muchos casos, pues para poder ir avanzando. Por algún lado tenemos que empezar para contribuir a déjenme llamarlo por el momento, actores que por el momento hemos identificado, la academia, el sector privado, el sector productivo, gobierno, todos tenemos un papel fundamental en donde podemos colaborar y debemos de colaborar para que esto sea realmente un panorama virtuoso. Eso sería por mi parte. Gracias. Parece como que la gravedad es diferente en la empresa y en las universidades, ¿no? Y el tiempo pasa a diferente velocidad. Doctora Sainz. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Creo que sí son 2 temas importantes. El dinero, sí se necesita dinero, como comenta el doctor Vázquez, de alguna manera para poder invertir en esta parte de la innovación, claramente. Pero también hay otra serie de cosas que podemos hacer nosotros, ¿no? Como lo indicaba, que está más en nuestra parte, ¿no? Y están más en nuestra manera de poder generar esos vínculos y esas colaboraciones y poder hacer también que nuestros grupos, nuestras instituciones, pues también tengan un grado de innovación mayor, ¿no? En lo que comenta la doctora Torres, sí es complicado. Fíjate que yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchas instituciones cuando se generaron los programas de incentivos a la innovación, trabajar con muchas instituciones nacionales e internacionales, y creo que el tema muy, muy importante que comenta la parte de la confianza, y eso se va generando, y lo he visto a lo largo de la historia, primero teniendo un conocimiento mutuo. Es decir, tenemos que saber cuáles son las capacidades claras que tiene una institución para poder apoyar a una empresa. Y eso no hay más que conocernos.
hay que quizá empezar a trabajar con ciertos proyectos, con ciertos temas en los que ya nos vayamos pues, teniendo ese conocimiento, y una vez que se da, se genera la confianza. Nosotros hemos tenido colaboraciones durante mucho tiempo con ciertas instituciones que ya conocemos, sabemos que los grupos funcionan muy bien y pues hemos empezado a trabajar continuamente con ellos, entre ellos el CICA, que es una de las instituciones que hemos colaborado mucho. Pero para mí es importantísimo ese conocimiento y ese inicio de poder tener ciertos proyectos para generar la confianza, porque también así como hemos tenido experiencias muy, muy buenas de éxito de estas colaboraciones, también hemos tenido experiencias en las cuales pues no ha sido tan exitoso y ha sido más complicado el poder tener estas colaboraciones, ¿no? Y yo creo que aquí es importante también el tema, como dices, del lenguaje, de los tiempos, pero a veces también hay que ver cuál es la función de cada uno de nosotros. O sea, no podemos hacer que la institución haga pues un prototipo final, porque pues, está complicado. Sin embargo, la institución sí puede generar innovación, o bueno, vamos a decir, o investigación, que nosotros no tenemos quizá los recursos o no tenemos el conocimiento, y nosotros desde la empresa tenemos que tomar esa investigación y hacer todo el proceso de adaptación. Sí creo que es importante que quizá la institución sí vea hacia dónde vamos, sí vea el objetivo, la solución, que sepa muy bien por qué está trabajando y cuál es el motivo y el foco final, pero creo que es imposible que la institución llegue hasta final un producto. A veces hasta a nosotros nos cuesta dentro de la empresa ponernos de acuerdo de la parte de investigación, la parte planta piloto, la parte de planta industrial, ¿no? De hacer todo el proceso, pues imagínate una institución. Ahora, sí creo importante que una vez que tengamos el foco todos, y yo creo que ahí sí es importante que la universidad, la institución, sí tenga el foco. ¿Cuál es la solución que tenemos que hacer? ¿Hacia dónde vamos? Y ahí sí conectarnos. Creo que también es importante tener la guía, y para eso tenemos que tener una persona dentro de la empresa que se dedique a dar guía, que se dedique a dar seguimiento, que se dedique a dar revisión de los planes de trabajo, de los entregables, porque a final de cuentas muchas veces fallan ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo dejamos igual al aire y no llegamos al resultado que queremos, porque no ha habido nadie que ha tomado la responsabilidad dentro de la empresa de dar seguimiento a todo el proceso y llegar hasta esos entregables y llegar a esos resultados, ¿no? Que creo que sí se pueden hacer teniendo muy claro cuál es nuestro plan de trabajo en conjunto, ¿no? Y creo que eso también lo podemos ir haciendo. También creo importante la parte de la empresa, digo, de la universidad, tiene la cuestión de la capacitación del personal de la empresa, ¿no? Ahora tenemos nosotros un programa con el CICA de maestría para preparar a nuestros empleados para generar una mayor formación con un programa de maestría dentro de la empresa, ¿no? Pagado por la empresa, y que creo que puede dar muy buenos frutos de preparación al personal internamente. Entonces, hay muchas cosas. Quizás nosotros también nos tenemos que poner un poco en el tema de creatividad e innovación en esta conexión entre las instituciones y las empresas, porque hay muchas cuestiones que sí hemos hecho, que sí podemos hacer, y también la búsqueda y el análisis de las mejores prácticas que hay en otros países, en otros lugares, que los podemos también traer a México y podemos ir viendo pues este tipo de mejoras, ¿no? Pero que se puede, ya ha habido muchos ejemplos de éxito en estas colaboraciones, y sí, necesitamos ambos, como comentábamos, ¿no? La parte del dinero, la parte de una implicación y una realmente responsabilidad del gobierno dentro del tema de la innovación. Y en lo que nos toca a nosotros, pues también tenemos que ponernos en marcha juntos para poderlo lograr, ¿no? Esos serían mis comentarios. Cuando me refería en la pregunta sobre si el dinero era todo, me refería también a que se puede ver la innovación como una carrera, pero de relevos, ¿no? Y eso genera una como cadena de innovación. No todo el mundo tiene que llegar al final, sino tiene que llegar al punto en el que le tiene que llegar la estafeta al siguiente.
Exacto. ¿Sí? Ahora, vamos a la siguiente pregunta que tiene que ver con esto. Si ustedes tuvieran una innovación, algo en su laboratorio, ¿cómo llevarlo hacia el éxito o al punto en el que tienen que entregar la estafeta al siguiente? Porque lo que ha pasado con muchos investigadores y muchos académicos es que pues tienen que hacerlo todo, ¿no? Tienen que hacer docencia, tienen que hacer investigación, tienen que generar recursos humanos, tienen que ser divulgadores y también tienen que generar innovación y tienen que llevar el producto de su laboratorio hasta el anaquel de Walmart, ¿no? Entonces, lo cual es imposible. ¿Cuál sería el camino realista en el que un desarrollo puede salir del laboratorio y puede llegar a una empresa? Si quieren, empezamos ahorita con la doctora Torres, después vamos con el doctor Vázquez y después con la doctora Saitz. Sí, muchas gracias. Híjole, es una pregunta muy interesante y a la vez muy complicada. Voy a hablar otra vez desde la experiencia que nosotros tenemos en el centro. Y déjame hacer un poquito de historia. Hace algunos años, de manera general, los investigadores pues no teníamos el tema de patentamiento. Entonces, era mucho de publicar, de las tesis, y había muy buenas ideas. Después hubo un impulso para que patentáramos. Entonces, aprendimos a patentar y como por ahí en algún momento dijeron, las patentes pues ahí se quedan. Se vuelve un pasivo y resulta que nunca hacemos la transferencia. Entonces, creo que estamos en un tema pues muy interesante porque yo creo que estamos también en un tema de transición. Ahora el enfoque que hemos estado tratando de hacer es, como lo comentaba hace un momento, tenemos que ir de la mano. Como investigadores creo que somos muy buenos encontrando los fenómenos, encontrando el punto de investigación en donde queremos avanzar, pero de repente eso está fuera de lo que es el mercado o una necesidad real de un usuario. Entonces, en la experiencia otra vez, en SICA tenemos también un acumulado de patentes en donde la transferencia ha sido muy complicada. Identificamos, platicando con los compañeros, las compañeras, podemos identificar por el momento dos factores. La primera es que hacemos cosas en los laboratorios y nos apresuramos a patentar. Entonces, estamos patentando temprano. Eso quiere decir que cuando llegamos con la industria, nos dicen, bueno, a ver, todas tus características, tu ficha técnica y una serie de cosas que no hemos terminado de probar. Pues entonces estamos en desventaja. Hay que regresar al laboratorio. Por el otro lado, también lo que identificamos es que hay que soltarlo. Las ideas, o sea, como por ahí decían, no tengo que llegar hasta el final, no tengo que hacer todo, pero tengo que soltar. Y esto de repente cuesta mucho trabajo. Es mi idea, yo la desarrollé, yo la llevé. Pues sí, pero es que ahora la tienes que soltar y yo creo que son varias partes. Primero, a un equipo de ingeniería, por ejemplo, dependiendo de lo que estemos desarrollando. Ese equipo de ingeniería tendría que hacer un escalamiento porque no es lo mismo hacer ciertas investigaciones a nivel laboratorio, por más que digamos lo escalo a, no sé, X cantidades, a llevarlo a un semipiloto y todavía de ahí llevarlo a un piloto industrial. Y no es la parte de producción. Entonces necesito mis contrapartes, necesito la mano de la empresa para que diga, a ver si me interesa, lo tomo y ahora lo llevo y lo sigo escalando ya en proceso real, en proceso industrial. Y todavía le falta para que llegue a la producción. Y yo no soy la responsable de llevarlo a producción. Eso hay que comprenderlo y soltarlo. Yo insisto mucho en esta parte de soltarlo, porque hasta hace un tiempo, pues hemos tenido esa idea, creo yo, equivocada, de que como yo inicié con la idea, yo la desarrollé, pues yo tengo que terminarla. Ni puedo, ni tengo, ni me corresponde. Entonces, ahí es cuando digo dos cosas. Necesito mi contraparte, que sería no sé si mi usuario, pero sí el que me va a ayudar a llevar la tecnología o lo que estemos desarrollando, pues en esos niveles de TRL que ahora están, pues nos sitúan mucho cómo va avanzando esa tecnología.
Y segunda, eso también, no digo que sea al 100% ni un aseguramiento, pero sí hay una mayor probabilidad de que la transferencia se pueda llevar a cabo. A eso es lo que yo comentaba del riesgo compartido. Tú le apuestas a la idea, pero también es una idea que vamos juntos. ¿Por qué? Porque, otra vez, necesito saber hacia dónde va, necesito cierta información que de repente solo la empresa lo tiene y que yo necesito conocerla. No la puedo conocer desde un laboratorio. Es mucho esa comunicación, es mucho compartir, es mucho esa apertura, pero a partir también de una confianza, a partir de que hagamos, pues, toda una serie de pasos en conjunto y que no digan, bueno, pues yo ya tengo esto y ahí te va. Y lo que te doy, pues es, déjenme ponerlo en estas palabras, la verdad absoluta. No, así no funciona. Vamos caminando desde el inicio, vamos en conjunto. Hay una mayor probabilidad de transferencia, hay una mayor probabilidad de que tengamos éxito. Y por supuesto, o sea, tampoco es de, así tiene que ser. Es esa apertura también de poder modificar durante el camino. Entonces, hay muchas cosas en estos caminos que sí son tortuosos. Y eso también reviene otra vez al tema presupuestal. Cuando empezamos una investigación, de repente tenemos un presupuesto que alcanza para el desarrollo en laboratorios reactivos, de repente por ahí una beca de estudiantes, etcétera. Tenemos la infraestructura, qué bueno, pero después cuando empezamos con ya pilotos, escalamientos, híjole, ya andamos cortos de presupuestos. Entonces, hay muchas partes ahí que se conjugan para que esto vaya avanzando, pues con la mira de apostarle al éxito. Si no, pues nos quedamos en el camino, ¿no? Estos son mis comentarios. Sí, gracias. Doctor Vázquez. Sí, gracias, Fernando. A ver, tienes razón, los académicos nos volvemos todólogos y eso nunca es productivo si lo que quiere hacerse es desarrollo tecnológico e innovación. No, así no caminan las cosas. La UNAM lo está tratando de resolver a través de entidades como Mi Coordinación. Nosotros nos dedicamos a tratar de resolver los problemas, algunos de los problemas que conlleva el desarrollo tecnológico a los académicos. No tienen que meterse en andar patentando, no tienen que meterse en cuestiones legales, en eso les ayudamos. Entonces, es una vía de educación. Una entidad debe crear la infraestructura para apoyar a que el académico pueda desarrollar y poder transferir, e inclusive asociarse, relacionarse con el sector productivo. O sea, no tiene que el académico salir a buscar a quién le compra sus desarrollos. No. Entonces, hay un punto fundamental en toda institución académica que es denle los medios a los académicos para que puedan comunicarse con el exterior. Ese es un punto muy importante. Ahora bien, ha ido caminando, los académicos han ido creciendo más en el ambiente de poder utilizar sus desarrollos científicos hacia la transferencia, hacia la productividad. Lo han entendido cada vez más, es un problema de educación que ha ido creciendo. Aquí el problema es, y yo sé que a ti, Fernando, no te gusta mucho, pero es de dinero, porque ya lo dijo Julieta en su manera, uno va trabajando en un desarrollo que parece que puede ser productivo, que puede ser interesante para alguien afuera de la universidad. Uno llega hasta un cierto nivel, los TLRs, los llamados Technology Readiness Level. ¿Hasta dónde dejas tú tu producto? ¿Hasta dónde lo puedes dejar? Pues en la mayoría de las universidades en el mundo, pero México no se queda nada atrás, uno puede llegar hasta un cierto nivel, Julieta decía claramente, pues antes de empezar con las pruebas piloto y demás cosas que ya son muy costosas, en muchos aspectos, por ejemplo, en biomédica, en biotecnología o en química, es muy complicado subir de un cierto TLR. Uno llega a 3, 4, 5, en el mejor de los casos, gastando mucho tiempo y dinero, y ahí se queda. Y entonces ahí tiene que venir el otro componente. Y aquí viene el principal problema que ya mencionó Julieta, pero no lo dijo bien, digo yo. Porque el problema es,
¿Y a quién le interesa lo que estoy haciendo? ¿A qué empresa le interesa? Oye, mira, empresa, mira, mi desarrollo está padricísimo. Ah, que sí está padre, pero a mí no me interesa. No, te puedes ganar el premio Nobel, pero a mí no me interesa. Y entonces uno tiene que trabajar en otro sentido. Si uno quiere hacer ciencia por hacer ciencia y llevarla a los mejores niveles posibles, hágalo uno lo que se le dé la gana y déjelo hasta donde alcance. Pero si la idea es que lo que uno está haciendo tiene un verdadero propósito comercial, productivo, de interés industrial, uno debe darse cuenta antes a quién le interese traer a los interesados. Si resulta que a nadie le interesa, eso se muere. Por lo tanto, es fundamental saber que lo que estoy haciendo le interesa a alguien para poder vendérselo. Y eso debe saberse en las primeras etapas del desarrollo del proyecto, para empezar a buscar los contactos, sea a nivel individual o a través de entidades como la mía, como la CBTT, que tiene seguramente el SICA, y otras universidades tienen su instancia para la vinculación. Entonces, es fundamental que haya un interés de alguien. Ese interés, sin embargo, no es absoluto. En el camino se caen muchas cosas. En la industria farmacéutica, relacionada con la química, la enorme mayoría de los desarrollos se caen. La enorme mayoría, 90 y tantos % se caen. En la industria ingenieril o en la industria de alimentos, los porcentajes pueden ser menores, pero también el porcentaje de éxito es pequeño. Entonces, ahí hay pérdidas. El académico todavía puede publicar, patentar o lo que sea, y pues hubo dinero para la investigación, lo que alcanzó, y a lo mejor salen cosas excelentes para publicar o patentar. Pero de ahí a que sea algo que se transfiera y que sea innovador, hay un mundo. Entonces, las empresas también deben ser corresponsables en este sentido y tratar de buscar en las universidades quién les resuelva problemas. Decía Isabel hace ratito sobre personas que pueden servir, yo no sé si fue lo que quiso decir Isabel, pero yo digo brokers. Una persona que sepa que esta entidad está produciendo este conocimiento que le puede ser importantísimo a esta empresa. Tenemos que traer a las personas, ponerlas en comunicación y hacer que el interés crezca. Y todo el mundo tiene que saber. Y yo te lo puedo dejar en tal nivel y luego tú tienes que invertir, por favor, para que te lo lleves a tu nivel y lo puedas desarrollar y vender. Decía Isabel hace rato, decía que a veces es difícil pasar entre los niveles, ellos mismos no se ponen de acuerdo. Bueno, pero tenemos que llegar a ese nivel. A ver, te lo dejo aquí, pero tú lo continúas. Me pagas hasta donde yo te hice o colaboramos y hacemos un convenio y tú me pagas algún tipo de contrato y repartir los valores de lo que se va a transferir y producir. A todo eso tenemos que llegar, todo eso tenemos que aprenderlo. Pero las empresas tienen que estar interesadas en los desarrollos. Es más, deberían opinar en qué tipo de desarrollos quieren y las universidades estarían abiertas para apoyar a las empresas a llevar el conocimiento hacia esos desarrollos. Es la única manera en que podemos realmente colaborar y ser exitosos. No estoy diciendo para innovar, estoy diciendo para transferir. Innovar puede ser todavía mucho mejor. Muchas gracias. Doctora Sáenz. Sí, muchas cosas interesantes que han estado comentando y que de alguna manera yo misma lo he vivido dentro de lo que es el centro de investigación aquí dentro de la empresa, cómo ir transfiriendo también nuestros desarrollos hasta un producto final, ¿no? Entonces, quisiera compartir, hay muchas cosas que estoy muy de acuerdo con ustedes y el primer punto que quiero indicar es que esté claro el objetivo, la aplicación y el beneficio, ¿no? Lo que comentaba el doctor Vázquez de decir qué solución vamos a dar, qué beneficio vamos a dar y tener muy claro para qué estamos haciendo esa investigación, ¿no? Porque si no, como dicen y nos comentaban en algún momento también mis compañeros aquí en la empresa, dice que pues qué bonito proyecto tienes, pero se va a quedar en un cajón y nunca más lo vamos a usar, ¿no? Y pues estamos invirtiendo ahí. Entonces, sí tiene que haber una conexión muy clara con esa solución, con ese beneficio y nosotros tenemos, aunque sean, vamos a decir, ideas preliminares o lo que llamamos nosotros test drills, que son pruebas de concepto,
a nosotros sí nos piden tener un análisis de factibilidad técnica, económica, manufactura inicial y un pequeño caso de negocio. Entonces, nosotros como investigadores, aunque quizá no somos responsables, como decía la doctora Torres, de llevar una planta piloto o de hacer, sí quizá tenemos que tener el conocimiento de que nuestro desarrollo va a tener una factibilidad técnica, se va a poder hacer en una manufactura, aunque no lo vayamos a hacer nosotros directamente, pero sí tenemos que tener el conocimiento de que se va a poder llevar, tenemos una pequeña y quizá factibilidad económica que nos diga, híjole, va a ser, va a tener un costo adecuado o pues va a tener un costo que nadie nos lo va a comprar porque pues por ahí no va, ¿no? Entonces, creo que es importante que aunque estemos en los inicios, aunque estemos en un nivel de laboratorio, tenemos que tener esas cuestiones en la cabeza y preparar a nuestros investigadores para tener esas cosas en la cabeza, porque eso nos va a dar una visión mucho más focalizada a una innovación que se vaya a aplicar al final, ¿no? Y eso, digo, es un camino que nosotros hemos estado haciendo y que quiero compartir con ustedes porque pues la parte técnica también tenemos que tener ese conocimiento de negocio y así nos lo han dicho y así tiene que ser para que la innovación al final pueda darse, aunque haya diferentes, vamos a decir, jugadores que van a llegar y van a llevar diferentes etapas, pero todos sí tenemos que tener en mente hacia dónde vamos y qué beneficio va a tener el desarrollo que estamos haciendo. Entonces, ese sería un tema importante. Como comentábamos, debe de haber un apoyo y guía constante de la empresa, porque ahí sí hay áreas, hay partes en las que ustedes no saben, quizá cómo está pues nuestra infraestructura de reactores en la planta y pues no van a saber cómo ajustar su proceso. Sí tiene que haber el guía, sí tiene que haber una persona que lo lleve. Y quizá como comentaba el doctor Vázquez, nosotros como empresa sí tenemos vamos a decir, la responsabilidad de buscar quién nos va a poder ayudar en este tema, ¿no? Por ejemplo, nosotros dentro de la empresa que sí tenemos una estrategia y un modelo de innovación dentro, tanto vamos a decir, local como a nivel internacional, nosotros tenemos unos roadmaps de tecnología a corto, mediano y largo plazo que se necesitarían tener y de ahí bajamos, ¿tenemos la capacidad nosotros o no tenemos la capacidad? Y si no tenemos la capacidad, tenemos que ir a buscarla a las universidades e instituciones. Generamos listados de instituciones que nos pueden ayudar y ahí está el inicio de ese contacto y esa colaboración. Nosotros sí tenemos también que realizar ese tema de la innovación abierta y de buscar quién tiene la capacidad, porque nosotros, igual en la empresa, ni tenemos los recursos, vamos a decir, tenemos las personas capacitadas y resulta que en las instituciones pues ya han hecho un camino que nosotros nada más tenemos que trabajar, tomar esa innovación o esa investigación y ponernos a trabajar en la aplicación, ¿no? Entonces, creo que es importante también esa parte. Y como comentaba, sí, quizá a nosotros nos ha costado mucho también el tema del escalamiento, ¿no? Porque tenemos a nivel laboratorio y pues es sencillo, ¿no? Pero cuando nos vamos al escalamiento a nivel planta piloto, nosotros tenemos aquí planta piloto o a nivel industrial, otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo conectamos con la gente de manufactura? ¿Cómo conectamos con la gente del área técnica que nos dice, oye, espérate, tu producto no se puede hacer en el reactor, porque pues no se puede hacer, ¿no? Entonces, sí tiene que haber esa conexión. Y en este caso nosotros tenemos que ayudar a la universidad, a las instituciones, a poder visualizar todos estos temas de producción, ¿no? Y el tema de la protección de intelectual, ahí también, como comentábamos, pues dar el crédito a quien lo tiene y dar la cuestión de compartir esa innovación. Esta parte es tuya, esta parte es mía, dar financiamiento a las instituciones por proyecto. Tú me has ayudado a esta parte de mi proceso, pues aquí está la remuneración. Entonces, todo ese tipo de cuestiones quizá tienen que estar muy claras al inicio de los proyectos que se tengan que hacer, pero sí ser responsables y dar el reconocimiento también a quien lo tiene, ¿no? A los investigadores de las universidades, instituciones o lo que sea. Y los problemas en camino yo veo
diferentes, a veces, visiones, desacoplamiento en este tema que estaba comentando, ¿a dónde vamos? Beneficio, tiempos, a veces nuestras formas de entender, y lo comento porque a veces nosotros decimos, no, pues tienes que hacer estas pruebas y pues ni siquiera nos ponemos de acuerdo en el método, ¿no?, que tenemos que seguir para que luego nos sirva a nosotros en la empresa. Entonces, ese tipo de cuestiones, y lo que comentaba de la guía clara, ¿no?, y seguimiento a proyecto, que sí, pues a nosotros como empresa pues tenemos tiempos entregables, resultados, y que quizá eso las universidades, las instituciones tienen que entender también, ¿no?, que no podemos dejar tiempo in secula seculorum, sino que hay planes que hay que seguir y hay resultados y entregables que hay que dar, ¿no? Gracias. Perfecto. No es que no me guste que se necesite el dinero, ¿no? Lo que creo es que tan importante es el dinero como tener una organización. Y me refiero a que en México hay muchas cosas que hay dinero, pero no está bien la organización. Entonces a eso es a lo que me refiero, que hay que buscar tanto que esté bien organizado el asunto como que haya financiamiento para ello. ¿Ok? Vamos a la última pregunta, que también tiene que ver con lo que hemos estado platicando, que es, ok, ¿de dónde iniciamos, no? ¿Cómo hacer este puente? Tenemos diferentes tiempos, tenemos diferentes lenguajes, estamos en diferentes partes de la cadena de innovación. ¿Cómo el investigador va a saber si algo de lo que está haciendo le interesa a la industria? O cómo la industria va a buscar este camino que estaba buscando la doctora Sainz, para ver si alguien puede resolver un punto. Habría que decir que muchas de las cosas que hay interacción academia-industria, pues se basa más bien en servicios específicos, servicios analíticos, pero cómo pasar de esos servicios analíticos a algo más productivo y de innovación, ¿no? Entonces vamos con el doctor Vázquez primero, después la doctora Sainz y después la doctora Julia. Ok, ¿cómo hacer puentes entre los investigadores y la industria? En México yo creo que no tenemos mucha cultura de la colaboración con el sector productivo. Y lo que hay es incipiente, o si lo hubo, en algún momento se murió. Entonces, la academia ha sido muy purista por mucho tiempo y se ha dedicado a hacer investigación y a publicar. Y luego en algún momento patentar también fue interesante, pero ahí se quedaba. Entonces, el puente tiene que darse a partir de que la gente tiene la cultura de por qué colaborar. Y si no hay esa cultura, no hay colaboración, no se puede dar. En la UNAM hemos, desde hace tiempo, pero mi coordinación, todo el tiempo que he estado en ella, he hecho un esfuerzo enorme por tratar de estimular el que los académicos se involucren en la colaboración con las empresas. Y al revés, en que las empresas vean a las universidades como un medio para resolver sus problemas. ¿No? Es lo más difícil. Para empezar, eso es lo más difícil. El puente solo puede darse si hay acercamiento y comunicación y hay charla. Y esto puede devenir en confianza, no necesariamente, pero es lo que hay que hacer. Empezar a trabajar para que haya acercamiento entre las partes. Es el principal puente que hay que crear. Porque si los académicos están por su lado y los empresarios por su lado, nunca más. Entonces, ese es un trabajo muy difícil. Debo decir, sin embargo, que en la UNAM, más y más, los académicos intentan. Hay quizás más intención que posibles colaboraciones, pero al menos ya hay la visión. La coordinación que me honro en presidir ha hecho un gran esfuerzo tratando de llevar la educación a todas las entidades de la UNAM en términos de vinculación, desarrollo tecnológico, comunicación con las empresas para una transferencia tecnológica, y hemos trabajado duro para hacerles ver que las partes legales las podemos establecer y resolver nosotros.
Entonces, la comunicación con las empresas y particularmente la parte legal se están solventando. También a través de asociados, a través de gente que quiere la UNAM, a través de conocimiento de gente, de conocidos, hemos tratado de trabajar con empresarios. Hemos creado un comité de expertos tecnológicos externos a la UNAM que evalúan los desarrollos tecnológicos que se producen en la UNAM, las patentes, y que opinan sobre su posible valor, pero aparte nos dicen con quién pudieran transferirse o con quién pudiera platicarse para ver si hubiera interés. Esto ya crea un camino. Por otro lado, también estamos buscando tener brokers, gente que se interese en nuestras patentes o en investigaciones que están en etapas intermedias y que pudieran ser interesantes, productivas, para que las lleven a sus empresas o a las empresas que quieren para buscar capitales para proseguir en el desarrollo de esas investigaciones, que las dejen en el punto en que los empresarios pudieran decir, ok, de aquí lo tomo yo. O buscar dentro de México o fuera de México posibles inversionistas que tuvieran interés en los múltiples desarrollos que se crean en la UNAM, dada la enorme potencialidad científica que tiene la UNAM. Independientemente, trabajamos también en crear emprendimiento con estudiantes y profesores jóvenes para que ellos se encarguen de ser empresarios. Los educamos a ser empresarios, les hacemos crear su propio negocio, su propia idea de negocio con el propósito de que innoven. Aquí sí, absolutamente innovar. Tienes una idea, parece que es nueva, quieres poder desarrollarla, te financiamos cursos y asesorías con gente para que puedas tú desarrollar tu empresa. Alumnos, egresados y académicos, particularmente jóvenes, pero cualquiera que quisiera. Entonces, es otro camino que estamos intentando. Ellos serían ya sus propios dueños, sus propios empresarios, sus propios jefes de la empresa. Pero otra visión que hemos tenido es acercarnos a empresas. Bueno, dos caminos. Acercarnos a universidades privadas, asociarnos con ellos. Las universidades privadas tienen mucho contacto con empresas. Entonces, que ellos nos acerquen a empresas asociados en consorcios, por ejemplo, con el TEC de Monterrey. Y entonces, hacer retos industriales. Y estamos trabajando arduamente con un buen número de empresas en retos industriales. Esto le podría interesar a Isabel, porque el reto industrial implica, empresa, ¿qué problemas tienes en tu desarrollo, en tus procesos, en tus estados de venta? ¿Dónde tienes un problema en tus procesos generales de tu empresa? O para desarrollar nuevos productos, o para resolver problemas de contaminación, en fin, pongámosle cualquier tópico. ¿Qué problemas tienes? Y tanto el consorcio UNAM-TEC, acabamos de firmar uno también con la Ibero, el consorcio UNAM-Ibero o la propia UNAM, pone a los investigadores, se concursa el problema, se pasa a toda la universidad y pongan todos los proyectos que quieran y la empresa va a decir, me gustan estos tres, voy a oírlos y voy a quedar con el mejor. Este nivel de acercamiento ha sido verdaderamente benéfico porque las empresas empiezan a sentir, uno, que en la universidad sí hay interés, que los académicos sí saben lo que dicen y que los académicos sí pueden resolver problemáticas. Y aquí el punto nada más es, ok, ¿cuánto dinero le pones? Porque si no le pones dinero, no hay resolución de ningún problema. Y entonces negociamos. De tal forma que veamos la factibilidad de que un problema pueda ser resuelto, dado un presupuesto establecido, en un cierto tiempo determinado, haciéndole caso a Isabel, si por supuesto que entendemos que las empresas tienen tiempos limitados, igual decía Julieta, las empresas están siempre corriendo, porque si hay competitividad, pues los tiempos son fundamentales. Muy bien, intentemos hacerlo a tus tiempos, y los académicos son advertidos que lo tienen que hacer bajo tal o cual circunstancia, en tal y cual tiempo. El académico está aprendiendo que no es que ahora tenga que dar la clase y luego irse a un congreso y luego hacer su investigación y por último hacer la investigación contratada. No, no. Si te metes a este concurso y si ganas el financiamiento para este reto,
tienes que resolver el reto en el tiempo establecido. Y eso se está aprendiendo poco a poco y ha sido muy benéfico, insisto. Entonces, tanto hacer emprendedurismo con nuestros estudiantes, egresados y académicos, como lanzar retos, que la UNAM diga, empresas, tráiganme sus retos, o UNAM asociado con otros, tráiganme sus retos y colaborativamente los resolvemos. Este es un camino, creo yo, claro para el acercamiento, para el crecimiento de una investigación aplicada que beneficie a las partes y, particularmente, para promover la innovación al menos en la UNAM, con respecto a todos aquellos que se relacionan con nosotros. Pero estamos abiertos, muy abiertos, a colaborar con todas las entidades académicas y con todas las empresas que así lo quieran. Estamos muy abiertos. Yo creo que la universidad ha aprendido a que colaborando la universidad puede ser mejor, puede hacer mucho mejor las cosas. Muchas gracias, doctor Vázquez. Doctora Sáenz. Sí, pues la verdad estoy muy de acuerdo con lo que comenta el doctor Vázquez. Fíjense, bueno, el primer punto que yo tenía aquí es el conocimiento mutuo y encuentros y acercamientos, ¿no? Últimamente hemos tenido, por lo menos aquí a nivel de empresa, contactos con varias universidades e instituciones que se han acercado a nosotros principalmente para ver cuáles son los problemas que tenemos y cómo ellos desde sus capacidades pueden resolverlo. Entonces, creo que ese primer encuentro, ya sea de la parte de las instituciones hacia nosotros y nosotros también desde esos listados que le comentaba, de esas capacidades que tenemos que buscar hacia afuera, también tener esos encuentros y conocer qué es lo que hay. Este tema de los retos a mí me gusta mucho, doctor Vázquez. Nosotros incluso internamente lo hacemos, es decir, ponemos un reto de un problema que podamos tener y se abre a todos los empleados y de ahí pues surgen ideas que después se van madurando y algunas de ellas llegan pues son un resultado final, ¿no? En algunos momentos lo hicimos también en otras áreas, con la parte de ciertas universidades y a mí me parece un punto muy interesante, ¿no? Que nosotros pongamos problemáticas y que las instituciones y los estudiantes, los investigadores nos vayan dando retroalimentación y como dice, este proyecto me gusta, pues voy y de alguna manera lo financio, ¿no? Y de ahí podemos encontrar, la verdad, un punto muy, muy, muy interesante, ¿no? Yo creo que también lo que comentaba ahí, el tema de qué necesidades tenemos y qué capacidades tienen las instituciones, buscar esa conectividad. Entonces, quizá tenemos que tener algunos foros donde nosotros, como empresas, pues les expliquemos los problemas que tenemos, ¿no? Tanto en producto como en proceso y que ustedes nos puedan estar apoyando, ¿no? Como comentábamos, para una vez definidos los proyectos o las áreas de interés, sí creo importante los objetivos, planes de trabajo, tiempos entregables y la parte de propiedad intelectual, que ya comentábamos que la parte legales, creo que tanto en las empresas como en las universidades, pues hemos estado pudiendo llevar a cabo sin ningún problema, ¿no? Entonces, no creo que haya tema. Yo sí tengo ahí la cuestión de la recuperación de programas de gobierno que promuevan la investigación. Anteriormente sí había muchos programas, incentivos a la innovación y de ahí trabajamos durante mucho tiempo muy bien juntos y pues yo creo que tenemos que promover que se puedan dar de nuevo esos programas de gobierno. El apoyo en capacitación del personal de la empresa, lo comentaba anteriormente. Ustedes tienen pues toda la parte del conocimiento y nosotros podemos tomar para preparar a nuestro personal en ese tema. Estancias en las empresas de becarios, nosotros tenemos becarios, programas de becarios que pueden venir y muchos de los muchachos se han quedado dentro de la empresa, entonces tenemos el punto de poderlos tener. La parte de concursos de generación de idea de alumnos, aquí está el tema del reto y de los concursos para poder, ahí lo tenía yo también, y también la búsqueda y análisis de mejores prácticas, ¿no? Yo creo que también tenemos que buscar en otros países, en otros lugares que están haciendo
y poder pues retomar y adaptar y retomarlo nosotros aquí en México, ¿no? Pero coincido en muchos de los puntos que comentaban. Gracias. Doctora Torres. Sí, yo coincido con todo lo que han comentado. Déjenme desglosarlo tal vez en 3 puntos. En el tema, y en nuestro caso particular como centro de investigación, una de las cosas es esta confianza. ¿Cómo le demostramos a las empresas que podemos tener su confianza? El tema de servicios, aunque de repente son pequeños, es un punto de partida. Eso es una puerta que nos abre, pues, la posibilidad de decir, a ver, lo que hacemos es riguroso, es confiable, etcétera. Entonces, es un pequeño pedacito de esta generación de confianza. Otro de los puntos es el tema de la escucha, de cuéntame tu necesidad de una manera clara para que yo pueda proponerte, pues, algunas soluciones, ¿no? Y lo que a nosotros nos ha funcionado es, como investigadores, no te propongo antes de escucharte. O sea, primero te tengo que escuchar y después, dentro de lo que sé hacer con lo que yo tengo, pues te hago una propuesta de solución. Otra vez, me parece que es mucho desde el inicio ir de la mano. Esto es lo que yo digo, ir de la mano. Ni nos quedamos solos, ni te dejo solo, etcétera. Y eso tiene que ver con el seguimiento, el cumplimiento en tiempo y en forma del desarrollo del proyecto. Hay otra cosa que nos ha funcionado mucho y es nuestra red de estudiantes o ya de ex estudiantes, porque muchos de nuestros estudiantes pues ya están trabajando en empresa. Entonces, muchos de ellos regresan con nosotros porque saben las capacidades, la infraestructura, lo que hacemos. Entonces, ellos se vuelven nuestra principal fuente de recomendación. Hace poco tuvimos la visita de 2 de nuestros estudiantes ya integrados en una empresa y bueno, pues empezamos a platicar otra vez, poniendo muy en práctica esto de te escucho primero y después, bueno, te muestro esto, haciendo eso de, a ver, te entendí lo que necesitas, porque luego empezamos a hacer suposiciones y es bien fácil desviarnos. Entonces, pues los estudiantes también es una fuente que tenemos que aprovechar para este acercamiento, ¿no? Yo veo también este tema de desafíos, regreso mucho a la parte cumplimiento normativo, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien la parte legal es un tema, porque pues cada uno traemos nuestras políticas, la empresa tiene sus políticas de pago, de cumplimiento, de tiempos, etcétera. Y nosotros pues no podemos quitarnos la normativa, el cumplimiento de la normativa para poder hacer estos desarrollos, ¿no? Entonces, ese es un desafío de entender cómo podemos funcionar, cómo podemos agilizar de repente las cosas, ¿no? Este tema de dar certitud a lo que estamos comprometiendo, con lo que nos estamos tratando de desarrollar de manera conjunta, ¿no? Esto también tiene que ver mucho con la información de repente que nos proporciona la industria, que sea veraz, que sea consistente, porque de repente también nos ha pasado, bueno, me das información que es parcial, después resulta que no era completa y yo empiezo también a hacer ciertos desarrollos y dices, bueno, a ver, pues vayamos siendo abiertos desde un inicio, ¿no? Y el tema de las capacitaciones también se vuelve un tema de esa generación de confianza, de dar el conocimiento y de que se abran esas puertas. Tienes la confianza a partir de los servicios de mediciones que podemos hacer. Es pequeño, pero bueno, ahí hay una pequeña muestra. La capacitación, como lo hacemos con PPG, ¿no? Sí, capacitamos a tu personal, te hacemos algo a la medida, etcétera. Entonces, son pequeñas cosas, pequeños pasos que vamos caminando y que vas conociéndonos, vas viendo las capacidades y entonces, pues eso va generando a lo mejor también desde un inicio tal vez pequeños proyectos, ¿no? Pero yo creo que son una serie de factores que compartimos desde un inicio, pues para ir caminando y llegar a estos desarrollos de los que hemos ido hablando. Y el tema que yo creo que no es menos importante, pues es esta política pública
de enlace para poner esos factores, ¿no? Academia, incentivos, facilitar esa comunicación con el sector privado productivo del país, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante y pues en donde sí tenemos que pues estar empujando para estas políticas públicas, ¿no? Ok, ya estamos llegando al final, nada más una pregunta. ¿Ustedes cómo ven, si tomamos a PPG como medida, las empresas están en general a ese nivel, están por debajo de ese nivel? Como ¿cuál es el porcentaje de empresas que tienen un centro de investigación que produzca componentes que lleven sus productos finales? Pues creo que muy pocos. ¿Quién quiere contestar? Realmente, tristemente creo que muy pocas empresas tienen la capacidad de poder tener el centro de investigación, por lo menos aquí en México. Bueno, la verdad, yo me siento pues muy, muy afortunada de poder estar en un centro así, pero sí reconozco que no es realmente pues algo normal en México, ¿no? Y yo quiero comentar nada más, a veces comentan el tema de que las empresas traen investigación aquí. En el caso nuestro, estamos transfiriendo tecnología a otros lados, ¿no? Entonces, creo que sí, por eso debe de haber unos incentivos para que se den en las empresas y que pueda haber esta generación de innovación dentro de las empresas. De otra manera, pues no, va a estar complicado también, ¿no? Pero sí, yo, bueno, lo que he visto y en donde me he movido, no son muchas las empresas que tienen centros de investigación. Yo estoy de acuerdo. COMEX, PPG, COMEX, ha sido históricamente un lugar en que han intentado, han desarrollado, han hecho investigación. En la Facultad de Química, en algún momento, cuando yo era director y un poquito antes de que yo fuera director, trataba bastante con COMEX. Luego hubo alguna cosa que cambió las circunstancias, pero tuvimos mucho contacto e inclusive algunos de nuestros académicos colaboraban directamente. Asesores, hemos tenido asesores, hemos tenido proyectos juntos, hemos tenido, sí. Le da mucho servicio, la UNAM da mucho servicio, la Facultad de Química da muchos servicios y es una manera de tener recursos. Y COMEX era una de las instancias con quienes teníamos colaboración. Así que sí, efectivamente, pero es más una excepción que una regla. Bueno, mientras hago un comentario, y se lo hice al doctor Vázquez en esos tiempos que me ha otorgado para platicar. Algunas empresas reportan investigación cuando en realidad es control de calidad o transferencia de tecnología o cumplimiento de regulación interna o regulación de sus clientes o regulación del gobierno. ¿Les parecería una idea burocrática o una buena idea que pudiéramos tener un ranking de empresas dependiendo, un catálogo de empresas dependiendo su investigación, de tal manera que si llega a alguien con un cierto nivel al SICA, digamos, este sí está haciendo investigación. O si llega con otro nivel, bueno, es incipiente su investigación. O apenas está queriendo empezar su investigación. No sé si eso daría una confianza y daría un incentivo a las empresas pues para subir en ese ranking de investigación. No sé, a lo mejor es muy la premisa, pero... Bueno, ciertamente daría certeza. Tener un listado de empresas que seriamente realicen investigación y desarrollo sería muy importante. No se me ocurre en este instante, si me lo preguntas, cómo hacerlo, porque habría que ir a visitar cada empresa y que cada empresa fuera verdadera, certera, honesta en lo que dijera. Eso no sé si pasaría. A ver, como comentario, cuando yo era director de la Facultad de Química, había un programa con CONACYT en que las empresas recibían recursos para hacer investigación tecnológica, siempre y cuando se asociaran con una universidad. Y caminó bien por varios años.
pero nos dimos cuenta que algunas empresas ese dinero lo querían nada más para adaptar maquinarias, reparar maquinarias o hacer cosas de control de calidad, y ahí nos retirábamos, la facultad se retiraba. Si no era evidente que había un proyecto en marcha y real, la facultad se retiraba. Entonces, que la empresa se hiciera bolas con CONACYT. Pero sí, sería muy interesante saber cuántas verdaderamente realizan investigación a cualquier nivel, pero investigación de sus procesos, de sus desarrollos, de sus productos. Sí. Sí, nivel 5, digamos PPG, nivel 0, la de mi vecino. Entonces ya con eso tener una idea, ¿no? Y decir, bueno, con este vamos a tener un avance más grande, ¿no? O a este le confío el producto. Cuando dice uno que, o un desarrollo, cuando dice que hay que saber dar la estafeta al siguiente punto, pues me gustaría dársela a uno que tenga nivel 5, a que uno que tenga nivel 0. Ok, pues para terminar, pues yo quisiera si nos pudieran dar sus conclusiones, sus comentarios, su despedida y yo hago un comentario final. Entonces vamos primero por la doctora Torres, después el doctor Vázquez y después la doctora Sánchez. Todo lo que hemos estado hablando es sumamente interesante. Creo que son temas en donde tenemos mucho camino que recorrer todavía. Hay mucho de cultura, hay mucho de involucramiento de todos los actores que debemos participar en todo este sistema. Creo que el país lo necesita, todas las instituciones, pues tenemos mucho conocimiento para resolver problemas, en fin, podemos hablar mucho al respecto, ¿no? Yo me quedo de todas estas discusiones súper interesantes. Creo que hay pues mucho ese acercamiento con el sector productivo, mucho pues realmente de provocar estos puentes para pues poder proponer soluciones pues para diversos problemas, ¿no? Yo creo que otro de los sectores es el tema propiamente sociedad, con el tema gubernamental propiamente, que ese es todavía otro tema también con sus complejidades y sus desafíos, ¿no? Entonces, yo me quedaría con un mensaje para los estudiantes de, en algún momento tienen que tomar la batuta y continuarle, ya sea con emprendimiento, ya sea con estas ideas realmente innovadoras, y pues a nosotros nos toca darles las herramientas para que lo puedan lograr, ¿no? Poder provocar en ellos pues estas ideas que puedan hacer y que tengan las herramientas para llevarlas a cabo, ¿no? Es con lo que me quedaría. Muchas gracias. Doctor Vázquez. Sí, yo creo que en la UNAM y en general en las instituciones académicas está creciendo el entendimiento, el gusto, la necesidad de la colaboración con el sector productivo. No ha sido fácil, pero está creciendo. Y en ese sentido, hacemos votos porque el sector productivo también crea en que soluciones a sus problemas de cualquier naturaleza pueden ser resueltas por la academia. El acercamiento, una charla honesta que quiere decir, sé lo que quieres, te digo lo que quiero, de manera directa, intentemos colaborar, te puedo resolver problemas, estoy a tus órdenes y yo quiero que tú me ayudes a resolver mis problemas, estoy a tus órdenes. Ese diálogo sería muy interesante, ¿no? sin ninguna otra adición. Directamente ver los problemas y saber que las universidades pueden hacerlo, que las empresas no piensen que solo desde el extranjero les pueden resolver los problemas, o comprando el conocimiento del extranjero y adaptándolo a México van a ser mejores. Así simplemente seremos vendedores, pero no seremos creadores e innovadores. Y cuando un país quiere progresar, tiene que crear. Un país que no crea es simplemente un maquilador, y nuestro país, por enorme desgracia,
es altamente maquilador. Necesitamos tener otro espíritu, otra agresividad, una visión de un mundo mucho más factible que beneficie a la sociedad. Como vamos y de manera paternalista, nuestra sociedad seguirá siendo pobre en concepto y en economía. Necesitamos dar un impulso a la visión de las personas de que pueden tener más, de que pueden ganar más, de que pueden tener mejores vidas, y todos lo merecemos, y por eso hay que tratar de impulsar a su máxima expresión la capacidad de crear e innovar en beneficio de la sociedad. La sociedad somos todos. Se benefician las universidades porque crean la ciencia y ganan con eso. Se benefician las empresas porque desarrollan la ciencia y los productos y venden con eso y ganan. Y se desarrolla la sociedad también porque se crean mejores empleos, la gente tiene mejores posibilidades de vida y aparte mejores satisfactores de vida. En fin, yo creo que el impulso, un fuerte impulso a la comunicación entre la academia, la empresa, a partir de políticas públicas claras, debe ser lo que debe pasar en este país en los siguientes años, o simplemente seremos un país de gente becada, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Doctora Sáenz. Sí, pues yo también para terminar, de alguna manera la innovación nos interesa a todos, ¿no? Como comentaban, para que crezcamos como país, para que crezca la sociedad, para que todos podamos estar bien, pues a todos nos interesa que haya innovación y eso lo hemos visto pues en este panel, ¿no? De alguna manera y yo reconozco el compromiso que al menos nosotros estamos teniendo y tenemos para que las cosas puedan suceder, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí tenemos que partir. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros podemos hacer para que esto cambie y comprometernos y tomar esa responsabilidad, que es quizá lo que estamos comenzando a hacer a través de estos paneles, que agradezco enormemente, ¿no? Y el segundo punto importante es que lo podemos hacer en conjunto. Ha habido experiencias buenas. Aquí comentamos cuáles son los retos, cómo podemos hacerlo. Entonces, de alguna manera, pues tenemos que ponernos en marcha, ¿no? Nada más trabajar en conjunto. Yo también soy estoy claramente con la idea de que solos está muy difícil y que el único camino es que trabajar en conjunto y trabajar en todos estos temas que hemos comentado, ¿no? Creo que es un momento de responsabilidad para todos en el sentido de cómo nos comprometemos para que las cosas cambien. Y ahí, pues nada más es cuestión de actitud nuestra, tanto de las empresas, y ahora me estoy poniendo un poco en la cuestión también personal, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene cada uno de nosotros como químicos para que las cosas cambien y para que generemos una mejora en la parte de sustentabilidad, en la parte de muchos temas que podemos hacer nosotros la diferencia? Entonces yo diría, somos responsables, comprometámonos y de alguna manera también yo como parte de empresa me gustaría pues ponerme a su disposición y poder ver en qué podemos ayudar para que estas conectividades con otras empresas se puedan ir dando y cómo poner las mejores prácticas que quizá podamos tener nosotros como empresa, pues ponerlo a su disposición, ¿no? Entonces, abierta totalmente para tener foros, para podernos juntar, para tener reuniones y para poder aportar también para que esto vaya adelante, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias a los tres invitados. Creo que ha sido muy fructífero y la idea de que reflexionemos sobre la química y la innovación se cumplió al 100%. Yo le agradezco a la doctora Sáenz, al doctor Vázquez, al doctor Torres su disposición en aceptar en el tiempo que nos han dedicado aquí a la Sociedad Química de México, a los asociados, y pues las quiero agradecer enormemente su disposición, y a los que nos están viendo, pues su tiempo. Les agradezco mucho y nos vemos en la siguiente mesa de diálogo sobre el futuro de la química. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.